Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor, el Rey me ve cual hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, por ti. Buenas tardes, hermanos. Le damos la bienvenida a todos los invitados que nos acompañan por primera vez. También le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos. Le damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos pues otro domingo más para recordar ese sacrificio que Dios hizo por nosotros al haber mandado a su Hijo a morir por nuestros pecados. Antes de comenzar el sermón que Dios me dio el día de hoy, me gustaría pedir una disculpa por si yo en algún momento haya ofendido a uno de mis hermanos con mis acciones o mi carácter. Les digo que de corazón que no fue mi intención y pues les pido perdón. Estoy muy agradecido que Dios me da la oportunidad de pasar aquí al frente a presentarles pues este sermón, ¿verdad? Ya que hoy en verdad no me tocaba el hermano Carlos, pero me pidió el hermano Carlos que cambiara porque pues él sigue allá en sus tierras predicando el Evangelio y pues de eso se trata, ¿verdad? De ganar almas, de predicar el Evangelio, ¿verdad? A otras personas, afuera. Me acuerdo una vez uno de los estudios que teníamos con mi papá, él nos mencionaba por qué estudiamos. O sea, también sí, claro, el estudio es parte para el crecimiento espiritual, para la madurez, pero también parte de ese estudio es para que pues uno aprenda y tenga las herramientas para ir a predicar el Evangelio, traer nuevas almas, ganar nuevas almas y predicarles el Evangelio, ¿verdad? ¿Qué punto lleva la iglesia o qué propósito lleva una iglesia que pues siempre son los mismos miembros, ¿verdad? El punto es de ir y evangelizar. Entonces espero que Dios siga bendiciendo a nuestro hermano Carlos. Otra de las razones por la cual le dije yo al hermano Carlos que sí, ¿verdad? Es porque el sermón que traigo el día de hoy, no puedo yo tomar el crédito de este estudio. Fue un estudio que escribió el hermano Mark Hill, fíjate, en 1972, el julio de 1972. Entonces, básicamente agarré el estudio que tenía el hermano Mark, agregué unas cosas, podemos decir que es una continuación de ese estudio que escribió él hace un tiempo atrás, interpretada, ¿verdad?, por el hermano Camilo II. Pero el título de este estudio
se titula El poder del pensamiento, ¿ok? Que fue escrito por el hermano Mark Hill. Y también, antes de hablar sobre este tema, también le doy gracias a mi mamá, porque mi mamá siempre saca estos estudios del hermano Mark. Parece que cada vez que hablo yo de un tema, ¿verdad?, o estudiamos algo, mi mamá va y tiene la libreta de los estudios de Mark Hill y pues se encuentra, ¿verdad?, encuentra los estudios y dice, pues el hermano Mark una vez escribió de este tema, y siempre me da las copias del hermano Mark. Entonces le doy gracias a mi mamá también porque me trajo este tema, ¿verdad? Pero antes de explicar, ¿verdad?, el poder del pensamiento, antes de poder hablar sobre este tema, tengo que explicar un poco sobre la razón por la cual escogí este tema, ¿verdad? Tienen que entender un poco el trabajo que yo he hecho, el trabajo que hacía. Para los que no me conocen, ¿verdad?, yo llevaba 12 años trabajando en las escuelas. Y de esos 12 años, 8 años me dediqué trabajando como consejero, ¿verdad?, school counselor, o se puede decir en México orientador. Y durante mi carrera, ¿verdad?, que trabajé yo en educación también, entrené atletas en el deporte de fútbol por 13 años. Ayudé a muchos estudiantes a recibir becas para ir al colegio, escribí muchas cartas de recomendaciones a instituciones muy altas, ayudé a llenar muchas aplicaciones, ¿verdad?, que ayudaron a estos estudiantes a recibir millones y millones de dólares de becas. También parte de mi trabajo fue pues asistir a los estudiantes pues que se gradúen y reciban su diploma. Y parte también de mi trabajo, lo que yo me especializaba, era también pues aconsejar, ¿verdad? Aconsejar a muchos estudiantes pues que siguieran adelante, especialmente en los momentos quizá muy difíciles en sus vidas, quizá en momentos donde ellos se sentían que pues no eran capaces de seguir adelante o de triunfar o tener éxito. Y me encanta mucho mi trabajo, ¿verdad? Yo amaba mucho mi trabajo, y digo amaba porque decidí tomarme un descanso de eso y me salí para enfocarme en otras cosas. Pero lo chistoso, ¿verdad?, que va relacionado con este tema es cómo el Mark Hill, ¿verdad?, escribió sobre este tema, el poder del pensamiento. Porque el poder del pensamiento siempre ha sido la base en mi trabajo, ¿verdad?, en todo lo que yo he hecho para ayudarle a tantos alumnos a seguir adelante. O sea, el motivo de mi trabajo siempre fue pues de tratar de cambiar una situación negativa a un pensamiento positivo, ¿verdad? Y comparándolo yo a mi vida, ¿verdad?, pues yo en mi temprana edad pues nunca fui uno que tuviera muchos pensamientos positivos, ¿verdad? Se le puede decir en inglés un realist, ¿verdad? No soy negativo, soy realista, ¿verdad? Pero la verdad es que en mi trabajo pues siempre traté de influir al joven, que en la mente existe el poder de seguir adelante. Que todos tienen la opción de escoger, puedes entristecerte o te puedes levantar, ¿verdad?, y luchar y pedirle a Dios que te ayude para adquirir la paz. La mente es un arma tan poderosa, ¿verdad?, que cuando se enfoca en algo, tienes una meta, ¿verdad?, esa persona puede llegar a conquistar y hacer muchas cosas. Aunque el mundo quizá lo llegue a dudar, pero el otro lado de esa moneda, pues podemos ver que a veces nosotros podemos ser nuestro peor enemigo, ¿verdad? Y la duda nos hace caer en un abismo muy oscuro. A veces es uno que llega a causar su propia destrucción y nadie más. Claro que en mi trabajo pues yo motivaba al estudiante para que tuviera éxito académicamente y a veces pues también en sus luchas diarias. Y el hermano Mark explica cómo mucho se ha escrito sobre el poder del pensamiento, cómo una persona que piensa de esta manera, ¿verdad?, puede influir y ganar amigos y motivar a otras personas, ¿verdad?, que te sigan en esa lucha.
Lo podemos ver muchas las veces para las personas que le gustan ver deportes, ¿verdad? Podemos ver cómo un entrenador o hasta a veces el capitán, los líderes del equipo, ¿verdad? Usan eso, el liderazgo, para motivar al equipo, ¿verdad? Para conseguir la victoria. Pero cuando lo comparas al pensamiento positivo en Dios, pues te puede llevar a otro nivel de éxito en tu vida. El problema es que a veces la causa de ese retraso o que uno se detenga, pues son los malos pensamientos, ¿verdad? Vamos a leer Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Dice la palabra: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entendemos que cuando la palabra habla de tu corazón, ¿verdad? Está hablando de tu alma. Si tu alma está llena de negatividad, pues entonces al enfrentarte contra un problema, pues quizá no vas a triunfar porque tienes eso que te está deteniendo, ¿verdad? Esa amargura, ese enojo, quizá la duda. Pero también la palabra también dice, ¿verdad? Pero si tu ojo es malo, pues todo tu cuerpo está en oscuras, dándonos a entender que somos eso lo que pensamos, lo que vemos. Y la palabra pone tanto énfasis en el alma, porque si tu alma se encuentra en un estado de salud, pues entonces podrás conseguir la paz. Es un estilo de vida, ¿verdad? Pero ¿qué tiene que ver el poder del pensamiento con un hombre de fe? Bueno, un claro ejemplo que podemos ver aquí es el ejemplo de Pablo. En 2 de Corintios 11, 23 al 28, podemos leer un poco sobre el poder del pensamiento en Pablo. 2 de Corintios 11, 23 al 28. Dice la palabra: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Si existe quizá una persona que pudiera quejarse, pues sería el apóstol Pablo. Pero sin embargo Pablo, ¿verdad?, se jacta de todo el sufrimiento que él ha padecido por vivir en el Evangelio. Dice Pablo que sufrió azotes, sufrió cárceles, estuvo en peligro varias veces y aún así se preocupaba por todas las iglesias. Qué pesado, ¿verdad? Qué estrés. Tantas malas experiencias amargarían la vida de uno, ¿verdad? Pero sin embargo Pablo escogió no amargarse o aferrarse al dolor. Al contrario, ¿verdad? Pablo dijo: si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Vean la humildad de Pablo, que ni aún así, pasando por tanto sufrimiento, él se toma el crédito. Él dijo, ¿verdad?, en Filipenses 4, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, dijo Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo también dijo: todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Un Pablo que decidió más bien enfocarse en otros pensamientos y tratar de encontrar la paz en Cristo. Lo más importante de este ejemplo es que te das cuenta que el hombre tiene el poder de escoger
y controlar sus pensamientos. El poder del pensamiento, así como la fe, debe de ser un estilo de vida que se practica diariamente. Y así como tú tienes el poder de escoger y tomar tus decisiones, también tienes el poder de pensar y controlar tus pensamientos. Pero para obtener eso, se requiere humildad y entender que nuestra relación con Dios es lo más importante que puede producir fuerza y poder aún más en la mente de la persona. Pablo demuestra esto porque él había encontrado la paz, ¿verdad? Él lo dice ahí, donde quiera que él se encontraba, en cualquier situación, él estaba en paz. Porque había tomado la decisión de enfocarse en esas cosas. Pero también Pablo las practicaba. El hombre que no tiene paz, las malas situaciones lo atormentan. Ralph Waldo Emerson, un filósofo y escritor, dijo: nada puede traerte paz excepto tú mismo. Si lo pensamos por un segundo, ¿verdad? El orar, el pedirle a Dios, tratar de practicarlo, luchando, pues seguramente Dios nos daría esa paz. Pero uno puede perder mucho tiempo y no avanzar por culpa de tener esos pensamientos equivocados. El temor, el enojo, el estrés, la ansiedad, que todos causan que uno que se detenga. En la carne, ¿verdad? Pues cualquier pensamiento pecaminoso puede causar que uno se desvíe de la fe. Y son esos mismos pensamientos que llegan a causar la caída de una persona una y otra vez. ¿Qué pensamientos se está llenando la cabeza a un niño que quiere suicidarse? ¿Qué pensamientos está llenando la cabeza a un niño que quiere ir a disparar a una escuela? ¿Qué pensamientos tendrán los padres? Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Mateo 12:35 también dice, Mateo 12:35, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Antes que existiera la psiquiatría y la filosofía de la psicología humana, ¿verdad?, la palabra reconoce que el poder del pensamiento atesoran en lo más profundo de nuestro ser, en nuestra mente. Como piensa un hombre en su corazón, es un principio que abarca a todo el hombre. De hecho, el hombre es eso, ¿verdad? Lo que él piensa en cualquier condición, cualquier circunstancia de su vida diaria. Sumar los pensamientos del hombre es el resultado de su carácter. Lucas 8:11. Lucas 8:11 dice lo siguiente: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Meditamos un poco en el ejemplo de la semilla. Entendemos que en la vida diaria del hombre la palabra de Dios es poder, su palabra es poder. Son las herramientas para poder obtener la paz. El hermano Mark decía que es energía. Ahora, la planta, ¿verdad?, nace por la semilla que uno planta, ¿verdad? Sin la semilla no va a existir la planta. La acción del hombre, lo que él dice, como él actúa, su ejemplo es eso, la planta. Y las semillas son sus pensamientos, los morales, que moran en lo profundo de su mente. Cristo dijo en Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es la semilla, y esa semilla va a dar fruto a paz. Un hombre que lleva en sí una semilla de amargura, ¿verdad?, pues no aprovecha ni utiliza bien la palabra de Dios. James Allen, también otro escritor y filósofo, dijo lo siguiente: un acto es la flor del pensamiento, y la alegría y el sufrimiento son sus frutos.
Así un hombre cosecha los frutos dulces y amargos de su propia ganadería. El hermano Mark mencionaba también la meditación. Cómo me gustaba practicar la meditación con mis alumnos. Muchas de las veces en momentos de estrés o de ansiedad, ¿verdad? Siempre me gustaba hacer ejercicios de respiración, de meditación, de enfocarse en el momento, de cerrar los ojos y respirar. Escuchar audios, quizá de meditación, y en cierta forma la palabra es lo mismo. Meditar en la verdad. Ahorita estamos meditando en la palabra y luchar por vivir en la paz del Evangelio. Aquí es donde existe la mejor meditación. Lo más importante de todo esto es que el hombre no fue creado por casualidad, sino fue creado en la ley, por la ley, para la ley. Para que el hombre siguiera los caminos de su Creador, los pensamientos, el carácter, la personalidad guiada por la ley. No para que el hombre siguiera sus pensamientos, pero la cosa es que Dios le da al hombre la libertad de escoger. Gálatas 6, 7 al 8, la palabra dice en Gálatas 6, 7 al 8, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Debemos entender, ¿verdad?, que existen estas dos leyes. Un carácter noble es el resultado de un hombre con pensamientos nobles, y el carácter innoble y cruel es el resultado de los pensamientos innobles y brutales de la persona. Me sorprende a mí mucho leer estos estudios del hermano Mark, porque puedo ver otro nivel de entendimiento y cómo él entendía las Escrituras y los ejemplos que él da, ¿verdad?, de una manera que yo nunca pensé yo en ver esos temas. En Hebreos 4:12, vamos a leer Hebreos 4:12, dice la palabra, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El hermano Mark da un ejemplo, cómo los mismos mineros, ¿verdad?, cómo los mineros buscan por el oro y los diamantes hasta lo más profundo de la tierra. Y lo compara que así, de esa misma manera, pues nosotros podemos encontrar la preciosa verdad en nosotros mismos, si es que buscamos lo suficiente y lo más profundo. Descubres que la verdad ya está en nosotros, la palabra de Dios. Si lo pensamos, ¿verdad?, lo actuamos y lo ponemos en práctica y lo vivimos, pues seremos eso, lo que Dios siempre quiso para su creación, que fuéramos sus hijos, sus hijas, ¿verdad? En Génesis 1:26 es lo que dijo Dios, ¿no? Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen. Sabemos que Dios es amor, es inteligencia y es poder. Dios es dueño de sus propios pensamientos. Y de la misma manera, cuando Dios creó al hombre, Él lo creó semejante a Él. Y Él tiene la opción de controlar y guiar también sus pensamientos. El hombre puede ser maestro de sus pensamientos. Y tenemos los medios necesarios para transformar al hombre a como nosotros queramos. Romanos 12:2. Romanos 12:2.
dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Dice la palabra, transformaos. No os conforméis a este siglo. Es una decisión. Solamente en esa transformación de un estado carnal a un estado espiritual, podemos entender este misterio de la verdad y la voluntad de Dios perfecta hacia el hombre. Muchos quizá podamos sacar excusas, ¿verdad? Que no nos sentimos dignos, como si en la vida no existiría el perdón de Dios, como si Dios no ofreciera la reconciliación y la remisión. No, hermanos, Dios sí perdona al hombre, siempre y cuando ese hombre lucha por vivir en el Evangelio. Examínate por un momento, ¿verdad? Haz un autoanálisis de tus experiencias, de tu comportamiento, de tus propios pensamientos y cómo has respondido a esas experiencias. Durante uno de mis estudios con los jóvenes, ¿verdad?, yo les hacía la pregunta a los jóvenes a quién ellos admiraban más, quién apreciaban más. Una persona que a lo mejor siempre está ahí, pase lo que pase, a lo mejor una persona que siempre los aconsejan, los apoyan. Pues una persona así que tienes en tu vida, no le haces mal a esa persona, ¿verdad? No le haces mal tú a una persona que te cuida, que te protege. Pero tristemente muchas de las veces somos tan malagradecidos que aún así nos comportamos mal con esas personas. Y así también con Dios. No nos damos cuenta que a veces el ser negativo afecta a las personas quienes estimamos más. Hermanos, tenemos que estar agradecidos con Dios porque uno entiende, debería de entender, reconocer que todo lo que Él posee es gracias a Él. Eso es el poder del pensamiento positivo. Fijarte en lo que ya tienes, no en lo que te falta. Dios ha dado al hombre todo lo necesario para que él pueda obtener la imagen más alta. Dios ha hecho al hombre para ser el constructor de su propio carácter, el moldeador de su vida, el dueño de su propio destino. Cuando uno se humilla, estudia, observa su vida y los de a su alrededor, pues podemos ver la causa y el efecto, ¿verdad?, de las acciones de las personas. Y así el hombre podrá obtener el conocimiento de sí mismo y sus acciones. Se trata de su propio entendimiento, sabiduría y poder. Jesucristo dijo, ¿verdad?, en Mateo 7, 7 al 8. Mateo 7, 7 al 8. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Solamente viviendo, practicando la paciencia y buscando los buenos pensamientos, puede el hombre entrar en un océano de conocimiento. Pedir y practicar, y Dios nos dará la paz. Porque la palabra verdad también dice en Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensen en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Somos lo que pensamos. Ya para terminar, hermanos, la palabra también dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, y fiel es Dios que no permitirá que seas tentado más allá de lo que puedas resistir.
Dios está ahí para ayudar a cambiar tus pensamientos. El momento es ya y ahora, donde el hombre tiene que tomar su decisión y ponerlo en práctica por el resto de su vida. Usted tiene el control de sus pensamientos. El mundo quizá puede sacar las excusas, ¿verdad? Que no puedes. Que el trauma y la aflicción que uno siente pueden durar años para que se mejore. Pero, sin embargo, vemos el ejemplo del apóstol Pablo, que aún padeciendo en sufrimiento y en el dolor, él escogió en pensar en lo que valía la pena, en la paz. Hermanos, espero que este estudio les haya ayudado en una cierta forma o manera, y le doy gracias a Dios y también al hermano Omar por dejarnos estos estudios aquí para que nosotros podamos seguir estudiándolo. Si hay una persona que quiere obedecer el Evangelio, no se detenga, pase al frente mientras intonamos el himno de invitación, porque tú tienes el poder de cambiar tu destino y también tus pensamientos. Eso es todo. Gracias.